Buenas, espero que te vaya bien. Soy Pedro de Aranda y soy coach. Ok. Bien, vamos a continuar. Estuvimos viendo la semana pasada eh, los distintos tipos de normas. Recordamos la ley orgánica, la ley ordinaria y los decretos, los reales decretos. ¿Vale? Y hoy vamos a proseguir con los reglamentos. Vale, antes que nada. En la jerarquía normativa tendríamos la Constitución lo primero, tratados internacionales o sus disposiciones aplicables por debajo. La ley orgánica, ley ordinaria y mm, normas con rango inferior a la ley. La ley orgánica se encarga de los derechos fundamentales de los estatutos de autonomía y del régimen general electoral. Las leyes ordinarias van a regular todas aquellas materias que no estén expresamente reservadas a la ley orgánica y además también van a regular materias que, estando expresamente reguladas por la ley orgánica, estas mismas dicen que pueden ser reguladas por, por normativa ordinaria. ¿De acuerdo? Sobre los decretos, eh, sobre los reales decretos leyes y reales decretos legislativos, recordamos, son um, una herramienta que permite al Ejecutivo, que no debería poder dictar normas. Un real decreto ley es aquel que emplea el Ejecutivo para tomar decisiones en situaciones complicadas o de extrema urgencia y necesidad, en la cual no tenemos tiempo de, de seguir los trámites ordinarios. Por lo tanto, primero se dicta la ley para cambiar la situación y luego se lleva a debate. ¿De acuerdo? Y por el contrario, los reales decretos legislativos son una encomienda del legislativo, una tarea de que el Ejecutivo regule una materia determinada. Las dos maneras que podemos ver esto es por texto refundido o ley de base. Un texto refundido es la agrupación de los diferentes derechos, de las diferentes normas de las materias en en ese texto, ¿de acuerdo? Así, el legislativo ve que hay un montón de normas que digo yo, en materia de monta o de caza, lo invento, ¿vale? Y le dice al Ejecutivo, pues mira, a un texto refundido sobre la caza y que todo el mundo sepa dónde tiene que acudir, ¿de acuerdo? Un ejemplo de texto, pues muy sencillo. Hablando de oposiciones, el texto refundido sobre el Estatuto Básico del Empleo Público. Había muchas normas respectivo al Estado del Empleo Público y demás, y se hizo un texto refundido y voilà. ¿Vale? Otros ejemplos que tenemos, otras opciones que tenemos respecto a los reales decretos legislativos es la ley de base, que es un lienzo en el cual luego van a generar más leyes, que va a servir como norma interpretativa en caso de laguna. ¿Qué ejemplo tenemos con esto? Pues, por ejemplo, la Ley General de Sanidad. ¿Vale? Sería una ley de base, como idea. ¿Vale? Bien, dicho esto, vamos a seguir avanzando. Y empezaríamos ya con los reglamentos. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué es un reglamento? Pues básicamente aquí tenemos primero los aspectos importantes. Reglamento, tendríamos que analizar su naturaleza, la clase de reglamento y el control jurisdiccional. De acuerdo. A ver, en un primer momento, el reglamento es una norma con rango inferior a la ley y es una norma administrativa, es decir, que la va a dictar el gobierno y como cabeza de la administración y el resto de la administración que tenga capacidad de potestad reglamentaria, ¿vale? Sirve para regular materias que no están pensadas para la reserva de ley y nos va a servir para encauzar la
voluntad de la administración en diferentes materias. ¿De acuerdo? Bien. Sobre sus clases, los tengo ahí puestos. Podemos agruparlo en función de su relación con la ley o en función de la materia que regula. ¿De acuerdo? En el caso de su relación con la ley, puede ser un reglamento ejecutivo segundo un ley, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues básicamente que nace de una ley, ¿de acuerdo? Es decir, que primero hay una ley y ahora, para plasmar en la realidad ese nuevo marco jurídico que ya está dibujando, creamos un reglamento con las pautas prácticas que se van a llevar. Por ejemplo, la ley de tráfico y luego su reglamento de tráfico que va a regular, por ejemplo, la forma de circulación, ¿de acuerdo? Por eso es ejecutivo de secundum legem. ¿Qué tenemos también? Dentro de esto puede ser una ejecución estricta o de desarrollo. La ejecución estricta sería un reglamento que va a buscar aplicar una materia determinada, ¿de acuerdo? Y de desarrollo sería que va a seguir regulando una materia, ¿vale? La diferencia es que en uno puede ser que va a buscar una ejecución material de algo que se ha dictado y en la segunda parte, en la del desarrollo, lo que vamos a buscar va a ser el seguir desarrollando legislativamente, ¿vale? Con esas normas, con rango, con rango inferior a la ley, la materia determinada. Y luego tendríamos esos reglamentos independientes o Preatar Legem, que son aquellos que se crean antes de que haya una ley que regula la materia. ¿De acuerdo? Vale. Otra manera de clasificar los reglamentos es en función de la materia regulada. Y aquí podemos tener pues, normativos jurídicos o ad extra o administrativos o de organización que es ad intra. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son esos que son ad extra? Son aquellos que regulan derechos y deberes de los ciudadanos y además sus relaciones y son relaciones de sujeción general. Cuando hablamos de la sujeción general nos referimos a aquellas relaciones en las cuales la administración regula para toda la ciudadanía. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de sujeción especial son aquellas relaciones de personas que tienen una vinculación estrecha con la administración, tales como funcionarios, militares, universitarios, reclusos, etcétera. ¿De acuerdo? Eso es decir, que digamos que la administración tiene un plus de acercamiento para esos sectores poblacionales. Entonces, esto no viene a colación sobre estos reglamentos de organización. Los reglamentos ad intra o de organización son los que puede dictar cualquier administración en su interior, ¿vale? Para regularse a sí misma. Que crea unas pautas de conducta, que determina cuáles son las normas de procedimiento dentro de la propia organización, etcétera. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el reglamento de conducta de la Fuerza Armada no es aplicable a toda la ciudadanía, únicamente a aquellos que sirven a la Fuerza Armada. ¿De acuerdo? Por eso sería un reglamento ad intra. Bien. Los reglamentos de órganos constitucionales que no tienen esa fuerza de ley. Vale. Estos reglamentos son reglamentos ad intra y son los que pueden dictar dentro de su organización para regularse a sí mismos aquellos órganos constitucionales que no siendo administración pública tienen esa potestad reglamentaria ad intra. Ejemplo, Tribunal Constitucional, Cortes Generales, etcétera. ¿Por qué? Porque, bueno, al fin y al cabo el Tribunal Constitucional, que no es administración pública, se tiene que organizar a sí mismo. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Mediante reglamentos. Y esos son esos reglamentos que está dictando. Solo puede dictar reglamentos
para sí mismo, para regular su materia, ¿de acuerdo? Que tenemos también los reglamentos autonómicos, por ejemplo. ¿Qué son los reglamentos autonómicos? Son reglamentos dictados por la administración de la comunidad autónoma. Rige por la misma norma. Pueden ser también reglamentos ad intra y reglamentos ad extra, ¿de acuerdo? Circulares e instrucciones son también dos herramientas administrativas dentro de la organización ad intra, es decir, que solo va a ser para la propia administración, donde se va, en un lado la circular sería más convocación informativa, nos va a poner al tanto sobre las modificaciones en una determinada materia o las nuevas relaciones que tiene que tener, y las instrucciones sí que son pautas estrictas de cumplimiento, ¿de acuerdo? Digamos que las instrucciones son órdenes y las circulares son una nota en el tablón de anuncios sobre cómo se va a proceder o qué nuevos cambios hay que aplicar, ¿de acuerdo? Tenemos aquí, por ejemplo, también el concepto como tal de reglamento. Y como podéis ver, efectivamente es una norma con rango inferior a la ley. No tiene por qué hablar sobre la propia administración. Y obviamente cuando hablamos de estos reglamentos que están aquí, estamos hablando de estas normas que van a ir de cara a regular materia determinada dentro de la sociedad, ¿vale? Bien. ¿Cómo encaja el reglamento en el ordenamiento jurídico? Pues es una norma con rango inferior a la ley, por lo tanto, no puede regular materias que tengan una reserva de ley, salvo que haya una norma previa que habilite para que sea de esa forma. ¿De acuerdo? Está sometida a una jerarquía normativa, es decir, que no pueda contravenir nunca contra disposiciones legales, ¿vale? Un reglamento nuevo no puede derogar una ley antigua, es decir, primero se debería modificar la ley y luego vendría el reglamento, ¿vale? Está encuadrado dentro de un orden de competencias. ¿Qué significa esto? Que para que el reglamento sea válido como tal, tenemos también que tener en cuenta qué órgano lo está dictando y si es competente para regular esa materia, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el conseller de educación de la comunidad catalana no puede emitir un reglamento por el cual la lengua vehicular de Andalucía va a ser el catalán, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque primero no tiene competencia para ello y segundo es una materia que que no está dentro de las funciones reglamentarias, ¿vale? Por ejemplo, me lo invento. Y además nos podremos detener en la inderogabilidad singular del reglamento. ¿Qué significa esto? El reglamento solo se puede impugnar en un plazo determinado en el momento de su publicación, son unos 30 días. En caso de que no haya esa impugnación, ¿vale? Se queda grabado en piedra hasta que se emita un nuevo reglamento que lo sustituya, ¿de acuerdo? Es decir, los reglamentos también nacen con vocación de permanencia, como la gran mayoría de las normas, ¿de acuerdo? Bueno, dicho esto, ahí tenéis también un cuadro con las clases fundamentales de los reglamentos en función pues de si son estatales o y locales, ¿vale? Y todo eso. Un segundillo. Bien. Pues nada.
espero que os haya venido bien. Decir también que sé que deja muchas cosas en el tintero. Estoy intentando hacer los vídeos de 14 minutos porque realmente es el tiempo que se tiene para tocar este tipo de temas, ¿vale? Em, una cosilla, ¿vale? Esto, de otra manera, que es parte del derecho administrativo, lo vamos a ver más hondo más adelante, pero sí que voy a decir unas pautas de cara al derecho administrativo que es un derecho complicado, al mismo tiempo bonito. Bien, en derecho administrativo siempre, siempre, siempre tenemos que tener en cuenta quién es el órgano competente, quién es el órgano competente, ¿vale? ¿Cuál es la potestad base y cuál es el procedimiento? Esas tres pautas, ¿de acuerdo? Si controlamos competencia, potestad y procedimiento, lo tenemos ventilado, ¿vale? Pues nada, me despido ya. Espero que sirva. Os dejo por aquí todas mi, mis fuentes de contacto. Y os deseo mucha suerte, ánimo y nos vemos en el próximo vídeo.